Vamos a iniciar en este año tan complicado, tan raro, una modalidad nueva, para la cual habría que felicitar a toda la gente de Saliqueló, que en medio de este año, como les decía recién, complicado y raro, dijo que se negaron a no hacer su exposición rural y la hacen este año de forma virtual. Así que mis felicitaciones a toda la gente de la capital del novillo tipo por la impronta y por lo que están haciendo. Yo soy Matías de Velasco, soy presidente de Carvap, oriundo, mi rural de origen es la Asociación de Productores de González Chávez, y voy a presentar un poco lo que va a ser esta semana, martes 20, como no podía ser de otra manera, en la capital del novillo tipo. Vamos a hablar sobre los desafíos de la ganadería, y para darnos su impresión van a estar Dardo Chiesa y Miguel Jairala del IPCBA, y moderará el doctor Luciano Nocetti. Ya el miércoles 21, en un tema tan candente como estos momentos que estamos atravesando, en estos momentos que estamos viviendo, nada menos que el doctor Daniel Sapsay nos va a dar su opinión acerca de esta reforma judicial, si es inconstitucional y cómo va a afectar a la República. Y va a actuar como moderadora Mariana Grieder, también de Saliqueló. Ya el jueves 22, también parece que estamos llenos de crisis y llenos de problemas, nos va a dar su visión acerca de la economía, la situación económica actual y las perspectivas, el doctor Roberto Kachanowski, actuando como moderador el señor José Casado. Y por último, el día viernes 23, vamos a tener la opinión de nuestras confederadas, y van a estar presentes Mariana Martínez, de Farer, Andrea Pacerini, de Carlos Casares, por lo tanto, de Carvap, Ariel Aristizábal, de nuestra confederación de FIAS, nuestra confederación de Santa Cruz, una par de Carvap, y juntas, entre otras confederaciones, conformamos CRAN. Evangelina Yurchak, de la Sociedad Rural de San Luis, también nos va a dar su impresión. Y por último, Lorena Elorriaga, de la Rural de Saliqueló y por ende de Carvap, se va a sumar a las opiniones que van a vertir las mujeres confederadas. Bueno, yo les voy a dar ahora un mensaje como presidente de Carvap. En Carvap estamos encontrando dos grandes problemas. Problemas que podemos englobar como institucionales y problemas que podemos englobar como económicos. Dentro de los problemas institucionales, podemos hablar de lo que tenemos que tener en cuenta lo que son el tema de usurpaciones, todo este tema de la reforma de la justicia y todos esos temas que pueden tener una consecuencia económica, pero tienen una raíz mucho más profunda, que son todas estas contribuciones, se llaman contribuciones, tasas, no sabemos bien qué son, pero esto que se ha impuesto de algunos municipios, caso del municipio de Castelli y el municipio de La Prida, con alguna similitud con este impuesto a la riqueza que se está tratando estos días. Pero en definitiva, son más impuestos o extracciones que nos hacen al sector productivo. Y luego ya, dentro de los problemas que englobamos como económicos, tenemos que hablar de las retenciones, tenemos que hablar del tipo de cambio. Hoy en día las retenciones superan, teniendo en cuenta también el tipo de cambio, superan el 70% claramente. Y no nos podemos olvidar que en el mes de marzo el campo fue a un paro comercial cuando las retenciones rondaban el 30%. El tema de impuestos también es una de las cuestiones que englobamos dentro del sistema de los problemas económicos. Y acá tenemos que entender, hay una cuestión que quienes nos gobiernan tienen que entender: no hay más lugar para impuestos. El sector privado en Argentina no puede pagar un impuesto más. Desgraciadamente están tratando ahora, como hablábamos recién, ese llamado impuesto a la riqueza. El Estado debiera abusar el ingenio y probar de otro método. Podrían empezar a probar por achicar los gastos. Y acá es donde se nos plantean algunas cuestiones que podemos hablar de lo que son las grietas. En Argentina no hay una sola grieta, hay varias grietas. Una de las grietas que hay es entre los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos y viven de los que pagan impuestos. Otra grieta que hay, o otra disociación, es entre parte del sector político y el resto de la sociedad. Ese sector político que le sigue pidiendo al sector privado que cada vez pague más, cuando no se da cuenta y viven aislados y no conoce que el sector privado ya no puede pagar más.
Un sector político que se cree que son el centro de la sociedad y no se da cuenta que ellos están para articular y permitir las relaciones entre los diferentes sectores productivos, el funcionamiento de la sociedad, la educación, y en vez de ellos son los que deberían facilitar todas esas situaciones de Argentina, y en vez de eso se creen que son el centro de la misma y que todos debemos vivir para ellos, lo cual es un enorme error que están cometiendo. Yo me voy a referir a un tema que nos está preocupando mucho desde Carvap y que lo enumeramos recién. Es el tema de la ocupación de tierras. La propiedad privada es una de las bases sobre la cual se ha construido el mundo occidental. Es parte de la filosofía del mundo occidental. Nuestra Constitución se refiere a la propiedad privada en los artículos 14 y los artículos 17. Y se refiere a la inviolabilidad de la misma y a la existencia de la misma. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de proteger la propiedad privada. Máxime en una crisis económica como la que estamos atravesando, en la cual es necesario que vengan fomentar las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Por esa razón, posturas ambiguas por parte de quienes nos gobiernan ahuyentan las inversiones. Entonces le hacen un mal terrible al país. Esas inversiones buscan otros horizontes o no se realizan en el caso de que sean inversiones nacionales. Quienes nos gobiernan tienen que entender que la gran mayoría de los argentinos optó por un sistema republicano y federal y deben gobernar en base a esa opción que han hecho, de la cual han hecho uso los argentinos. Nosotros tenemos que entender qué es la propiedad privada. La propiedad privada es el fruto de un esfuerzo, el fruto de un sacrificio. Es como consecuencia de un esfuerzo, de un trabajo que ha hecho gente y de esa manera se ha podido acceder a la propiedad privada. Esto implica una superación individual, un esfuerzo individual, lo cual también puede extrapolarse a un esfuerzo de la sociedad, una mejora de la sociedad, una mejora, un desarrollo de la misma, una mejora en las condiciones de vida. Esto suena también a lo que es, y nos trae a colación lo que es la palabra del mérito. El mérito que ha hecho un individuo para acceder a una propiedad privada. Lo cual, palabra esta de mérito que ha sido vilipendiada en los últimos días por el presidente de la Nación. Si nosotros le quitamos el fruto que es como consecuencia de un esfuerzo, llegamos a la anulación del individuo y a la desintegración de la sociedad, dado que da lo mismo trabajar o no trabajar, estudiar o no estudiar, en nuestro caso, por ejemplo, sembrar o no sembrar. Entonces, es el comienzo y la decadencia de un país. Primero el individuo y luego del país y de la sociedad. Por eso nosotros, desde las entidades, hoy en día tenemos que ser muy claros y muy firmes con las opiniones que damos con respecto a este tema y con respecto a otros. Y el fin y el momento en el cual se va a dirimir en qué tipo de país queremos vivir va a ser en las elecciones. Y las elecciones las tenemos el año que viene. Hoy en día tenemos que trabajar con nuestras opiniones y ser muy claros en lo que pensamos. Y tenemos que trabajar, por supuesto, el tema se va a terminar definiendo en las elecciones. Así que les quería dejar ese mensaje de Carvap. Carvap tiene una postura muy firme, muy clara, y lo ha expresado el viernes pasado en un comunicado con respecto al tema de las usurpaciones de tierras. Así que, Fernando, te doy lugar para que puedas moderar las opiniones tanto de Jorge Chemes como del señor Mario Zambillas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación de la Rural de Salguero para moderar este encuentro, donde vamos a tener a Jorge Chemes, actual presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y también va a estar Mario Zambillas, expresidente de la entidad,
y uno de los hombres que fue protagonista de aquella protesta de 2008 contra las retenciones móviles que había intentó implementar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos llegaron muchas preguntas de ustedes que en segundos vamos a ir leyendo, pero antes quería hacerle una pregunta a los tres que tiene que ver con la actuación del gobierno en materia de política agropecuaria hasta el momento. Si tuvieran que ponerle una nota, ¿qué nota le pondrían al gobierno y el por qué? Matías, tu visión sobre esta actuación de la política agropecuaria, ¿qué nota le pondrías al gobierno y por qué? Yo le pondría una nota negativa al gobierno porque su acción no ha sido inocua e insípida para el sector agropecuario. Fue un gobierno que incrementó las retenciones, produjo un desdoblamiento cambiario, un gobierno que pone en riesgo la propiedad privada, debido a su postura ambigua de la ministra de Seguridad acerca de por ejemplo, en el caso de las usurpaciones de tierras, y un gobierno que desgraciadamente no vino a cambiar la historia, sino que sigue con esa postura de gran parte del sector político de seguir presionando tanto al sector privado y no es capaz de leer que el sector privado no puede pagar más impuestos y que la salida de este país va a ser por la producción. Entonces, es un gobierno que genera un lucro cesante enorme, dado que Argentina podría estar saliendo, en este caso, por ejemplo, en el caso de incentivar al sector agropecuario por las inversiones que hiciera el campo. Y lejos de eso, lo que hace es bajarle los brazos. Le pregunto a Jorge Chemes, entonces, Jorge, tu nota para el gobierno y el por qué. Bueno, yo te diría de que si hay que ponerle un número, le pongo -10. Es un gobierno que ha generado una incertidumbre tremenda, una contradicción constante entre lo que se anuncia o lo que se dice y lo que se va a hacer. De hecho, sobre diciembre del año pasado, el mismo presidente dijo en la reunión que tuvo con nosotros el 23 de diciembre que no se iban a cometer los mismos errores que cometieron, que no se iba a tomar ningún tipo de decisión si no se consultaba con las entidades y con el sector. Nada de eso se hizo. Justamente se cometieron los mismos errores y no se consultó. Así que realmente creo que han generado un descreimiento tremendo, una falta de confianza y que hoy es uno de los principales factores por los cuales el productor no arranca, no responde a la inversión ni responde a ningún tipo de señales en las cuales el país necesita o o desde el gobierno que quieren lograr. Porque si a mí me preguntan hoy cuál es el principal problema que tiene el gobierno, y es la falta de credibilidad. Evidentemente es muy difícil caminar entre la niebla y sentir que te están mintiendo día a día y generando un ambiente como el que está. Así que realmente una muy mala nota le pondría yo. Mario, ¿qué nota le pondrías al gobierno? Yo no lo calificaría. Para mí directamente es un gobierno malo, un gobierno que en el sector agropecuario, como bien han dicho los anteriores, no alentó la producción, al revés, piensa que el único objetivo que tiene es sacarle dinero para recaudar. Ha hecho temas muy, muy graves como las usurpaciones, como fomentar el enfrentamiento de algunos sectores contra el campo. Pero creo que hay algo mucho más grave que esto, que es que la política en general y el gobierno tiene el mismo camino, que es alentar una grieta, buscar el enfrentamiento y que con el tiempo todos dependamos de un Estado nacional para que digite y con una pseudodemocracia quiera manejar el país. Me parece que esto es muy grave, que si en el 2008 lo veíamos como un tema agropecuario, en el día de hoy yo creo que el problema de todos los argentinos. La pobreza aumentó, hay un diferencial cambiario que es insoportable,
hay un dólar que evidentemente está cada vez menos, al menor alcance a las empresas que precisan comprar insumos, y creo que tenemos un futuro realmente malo. Y me preocupa porque lo que tenemos hoy en algún comentario creo que lo dijo Jorge, es impresionante la velocidad con que hacen malas medidas este gobierno o el camino que nos están llevando. Y creo que los argentinos alguna vez tenemos que reaccionar, y alguien, creo que fue Matías, habló de las elecciones el año que viene. Me pregunto si vamos a llegar a las elecciones o todavía estaremos en bajo pandemia. Y esto es porque en el mes de febrero se tienen que estar haciendo los padrones para las PASO y estamos cerquita. Los muchachos, no sé si le conviene enfrentar una de medio tiempo, no, sin duda no les va a ir bien. Gracias, Mario. Vamos a comenzar con las preguntas que están llegando. La primera pregunta es para Jorge Chemes. Chemes, esta pregunta tiene que ver con el Consejo Agroindustrial, consejo que entre otras entidades gremiales, junto a Federación Agraria y Colinagro, integran CRA. De hecho, vos estuviste, Jorge, la semana pasada en la reunión con el Gabinete Económico. Y la pregunta que te hacen es justamente qué opinás de la participación en el Consejo Agroindustrial. Yo opino lo siguiente, o en realidad no opino yo, sino que ha opinado CRA al respecto. CRA consideró de que había que seguir participando, obviamente con las precauciones del caso, estar atento a todas las decisiones que se toman. Se tomó esa decisión porque todos, o por lo menos la mesa directiva de CRA, consideró que desde adentro se puede generar algo y desde afuera muy poco, o casi nada, más que protestar o digamos, manifestarse. De cualquier manera, yo creo que la labor del Consejo Agroindustrial es de llevar adelante este proyecto, que es su principal objetivo. No es malo, yo creo que es bueno. Sí hay que controlar de que cada eslabón cumpla con su función y no lo haga en desmedro de otros eslabones. Con esto quiero decir de que hay que estar muy atento a que la industria concretamente y el sector de comercializador de la cadena agroindustrial no se tome situaciones que vayan en desmedro con el productor. Obviamente que hemos tenido alguna señal con el diferencial de retenciones que ya están mostrando que puede haber algún desacuerdo y lo hemos hecho saber nosotros, pero vuelvo a repetir que la decisión es seguir por el momento, obviamente. Si esto no fuera así, sin ninguna duda que siempre estamos liberados para retirarnos, ¿no? Sí creo que hay que dejar muy claro también de que no hay ninguna intención por parte del Consejo Agroindustrial de tomar la representación del sector agropecuario. Se tiene muy claro que la representación gremial del campo está en manos de las 4 entidades, de las cuales 3 participamos. Yo creo que no hay que tener miedo en ese aspecto porque somos respetados como entidad representativa del campo, estamos siendo muy respetados en ese aspecto y creemos que nos tienen una consideración y son conscientes de que el eslabón productor es el principal y el más importante para poder lograr este objetivo de una mayor exportación. Sin ninguna duda, como toda entidad que recién comienza, tiene sus diferencias, tiene sus errores, tenemos que estar atentos para hacernos oír ahí adentro como lo estamos haciendo hasta el momento, ¿no? Jorge, te agrego a esta pregunta que te hacían, si ustedes desde CRA tienen algún tipo de plazo para evaluar si hay avances o no, considerando que el 4 de noviembre próximo habría una nueva reunión después del trabajo de los distintos grupos técnicos que se han creado. Sí, el 4 de noviembre vamos a tener una nueva reunión donde podremos evaluar
si estas comisiones que comenzaron a trabajar ya esta semana van cumpliendo el objetivo planteado, ¿no? El plazo es digamos, no hay fecha, pero sí lo más urgente posible. Yo creo que el campo no puede soportar ninguna dilatación más de medidas, y las medidas se tienen que ver rápidamente, porque en la falta de claridad y la falta de respuesta que hay desde el gobierno, si el gobierno no la tiene, yo creo que el Consejo Agroindustrial debe mostrar claramente hacia dónde se va y cuál es su objetivo, ¿no? Gracias, Jorge. Una pregunta para Mario Llambías. Te preguntan, Mario, diferencias y similitudes con el conflicto de 2008, y te agregan si el adversario es más o menos confrontativo ahora. Este gobierno ha venido con los objetivos mucho más claros. Si bien en la otra época intentó hacer algunas cosas, sobre todo a partir posiblemente del segundo mandato de la entonces presidente, hoy han venido con la idea de atacar a fondo de entrada. Y por eso aparecen estas figuras hoy, en algunos casos disfrazados de mapuche, en otros casos disfrazados de Grabois, para buscar romper cosas fundamentales de la Argentina, como es la propiedad privada, que está respaldada por la Constitución. He escuchado a varios funcionarios y representantes de este gobierno decir que habría que modificar la Constitución Nacional, y la verdad es que me preocupa muchísimo este tipo de cosas. Las similitudes es... Yo creo que un dirigente tiene que tratar de conseguir las cosas y tratar, incluso cuando hay productores muy nerviosos, tratar de buscar caminos, como decía Jorge recién, para encontrar soluciones. De cualquier forma, siempre hay que tener de acuerdo a quién tenemos al lado y a quién tenemos enfrente. Yo les puedo decir que me llevé una gran desilusión, como el día 14, en lugar de buscar algún tipo de solución como se había pretendido o se había pedido en su momento, incluso el Consejo de Carvapa había dicho algo en este sentido, a ver qué pasaba con la carne, qué pasaba con la leche, qué pasaba con las economías regionales, y bueno, era una serie, y con la parte impositiva. Y la respuesta que tuvimos fue nuevas comisiones. Decía, y quizá ustedes son más jóvenes que yo y no recuerdo, decía el general que si queríamos hacer algo que demoraba, mandábamos una comisión. Y creo que acá nos han mandado, si no me equivoco, Jorge, son 3 o 4 comisiones, con lo cual tengo mis dudas de que nuestros socios en el Consejo Agroalimentario y que el gobierno busque una solución, porque los tiempos del agro pasan volando, se nos está yendo ya estamos a punto o sembrando la cosecha gruesa, y con lo que vamos a correr ya la levantamos otra vez. O sea que creo que aquellos dirigentes tienen un punto de no retorno, van a poder meter su paciencia en la medida que consiga resultados. Si no se consigue resultados, bueno, sabrá cada cual y sea responsable de lo que hay que hacer. Gracias, Mario. Otra pregunta para Jorge Chemes. Dice, ¿hay unión en las entidades gremiales frente al gobierno o hay gremiales que están haciendo más lobby? No, yo creo que hay unión. No tengo dudas de que existe la unión que necesitamos, básicamente. Sin ninguna duda que tenemos diferencias de pensamientos en algunas cuestiones, y también diferencias de criterios en algunos aspectos en qué camino tomar, pero somos lo suficientemente responsables para darnos cuenta de que hacia el objetivo final, donde tenemos que llevar nuestra acción, nuestra actividad, ahí estamos todos muy de acuerdo, y que cuando significa algo que pone en juego digamos, los intereses del campo, ahí estrechamos filas y sin ninguna duda el criterio es uno solo. Vuelvo a insistir, que discutimos, sin ninguna duda, que disentimos en algunas cosas, sí, pero no son importantes como para
sacarnos del camino en el que estamos planteados. El objetivo de las 4 entidades es muy claro y lo tenemos bien clarito los 4 en común. Gracias, Jorge. Una pregunta para Matías de Velasco. Le preguntan si el campo quiere o no que se devalúe y qué tipo de dólar sirve. La devaluación es la salida del mediocre. La devaluación es la salida, cuando el gobierno ya no tiene más ideas, recurre a la devaluación. El dólar que sirve es el dólar real, el dólar que se puede conseguir, el precio libre del dólar. Esos dólares manejados por el gobierno, donde hace diferentes tipos de dólares, eso es un invento, y la economía real no se maneja por inventos de un gobierno. El dólar que sirve, lo voy a decir, es el dólar al cual se puede comprar y se puede vender. Y la devaluación lo único que haría sería traer más pobreza a los argentinos. Entonces, creo que es algo que no suma. Debieran existir salidas más interesantes, más inteligentes. El gobierno debiera elaborar un poco más los planes económicos que tienen. Por ejemplo, tiene que salir, como se hablaba antes, es un gobierno que no se abocó a la producción. No se abocó a la producción ni a nivelar el nivel del gasto, con lo cual tienen un desbalance importante. Entonces, si con malos métodos inexorablemente van a llegar a malos resultados. Entonces, yo creo realmente que van derecho a un fracaso. Desgraciadamente, vamos a otro fracaso muy importante en la economía. Matías, otra pregunta para vos, Matías, está referida a qué performance está teniendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, qué similitudes, diferencias encontrás con el gobierno nacional si las hubiera. Yo creo que es un gobierno, tanto en provincia de Buenos Aires como en Nación, tenemos gobiernos del mismo signo político, comparten el mismo espacio. Lo que ha demostrado es más pragmatismo a nivel provincia. Por ejemplo, la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a las usurpaciones de tierras ha sido mucho más clara y no ha sido dubitativa que si la comparamos con la postura que ha tenido el gobierno nacional. Lo mismo también ha tenido posturas con respecto a ver cuando se le han planteado problemas. A ver, en un momento hubo una intención de desguazar lo que son las patrullas rurales y ante el pedido de Carvap, en este caso, dieron marcha atrás. Vieron que era conveniente seguir manteniéndolas. De todas maneras, por ejemplo, la prueba de fuego, una de las pruebas de fuego viene ahora cuando se trate la ley fiscal impositiva para el 2021. Ahí es donde realmente vamos a terminar de considerar y de ver cuánto considera el gobierno de la provincia al sector productivo. Y a ver si el gobierno de la provincia entiende y comprende que el sector productivo no se le pueden pedir más esfuerzos. La siguiente pregunta te la hacen tanto a vos, Matías, como a Jorge Chemes, y dice lo siguiente: ¿cuál va a ser la actitud de las confederadas en caso de activarse el impuesto a la riqueza? ¿Querés comenzar vos, Jorge, en este caso, y después seguimos con Matías? Sin duda que la vamos a rechazar absolutamente, desde ya que tal vez en forma silenciosa estamos operando a través de los legisladores en diferentes provincias para que voten en contra de esta nueva ley. Estamos tratando de tener el mayor contacto con los políticos y tratando de gestionar reuniones con los gobernadores, que son los que también deben bajarle línea a sus legisladores para que en definitiva no apoyen este proyecto. Creo que esas son las herramientas que tenemos a mano en forma inmediata como para neutralizar hoy este proyecto. Lamentablemente yo siempre digo que a los proyectos hay que tratar de frenarlos antes de que entren a las comisiones en el Congreso. Ese es el momento ideal como para parar con este nuevo proyecto de impuesto, porque obviamente lo han trabajado muy rápidamente y en forma acelerada. Pero vuelvo a insistir que la mejor herramienta es tratar de gestionar de que el voto sea negativo. Jorge, en este caso que mencionas de los gobernadores, ¿cómo
lo están tratando de implementar o cómo están pensando llevar adelante algún tipo de reclamo para pedir ante ellos que no se lleve adelante? Hay confederaciones que ya han tenido contactos no directos con el gobernador, pero otros transmitiendo esta preocupación, y les diría de que la acción es directamente pedir una reunión al gobernador o con el ministro más directo y transmitir esta preocupación, porque de alguna forma lo que hay que mostrarles es que este impuesto también va a empobrecer a las provincias, porque la plata que se va a llevar la nación, la provincia no la va a tener, porque es producción que se va a la nación y lamentablemente va a ser digamos, una acción negativa para las arcas de las provincias. Mario, te quería hacer una pregunta a vos, otra pregunta, mientras lleguen más preguntas de parte de la gente que nos está siguiendo, y tiene que ver con lo siguiente, que después de 2008 hubo una participación importante en política. De hecho, llegó a haber más de 10 agrodiputados, como se lo mencionó en ese momento. De hecho, bueno, el mismo Jorge Cheme fue legislador nacional también por Entre Ríos. Y pensando un poco de cara al año que viene en estas elecciones legislativas, ¿cuál te parece que tendría que ser la actitud de las entidades gremiales y también de los mismos productores? O sea, la percepción que yo tengo de algún modo es que los productores por lo menos han dejado de estar con la cabeza en los problemas del negocio en sí y están otra vez más con la cabeza en el riesgo político y en la incertidumbre. Sí, creo que lo primero que hay que hacer es votar a aquellos que cumplan con lo que dicen y que tengan ideas que son las que uno prefiere. Las entidades en ese sentido tendrían que apoyar, y yo no sé si tiene que ser gente salida del sector o terceros, pero que tengan los valores que nosotros defendemos muy marcados para que de esa forma puedan seguir adelante. La elección del año que viene, vuelvo a decir, si se realiza, es una elección fundamental porque es la que podía darle una mayoría al gobierno actual para hacer lo que quiere. Por eso creo que es un tema importantísimo. Tenemos que buscar esto, si bien no todas las experiencias de los agrodiputados, como lo llamaste, fueron positivas. Creo que quedan muy pocos en el Congreso, porque ahí también hay una actitud de los partidos políticos. En el 2008 estaban realmente muy mal posicionados, venían en unas situaciones muy difíciles y usaron un poco el crédito que tenían la sociedad del campo para buscar los votos que les hacían falta. Pero a posteriori lo fueron dejando de lado y ya lo manejaban por su cuenta. Me parece que es hora que aparezca gente que tenga valores muy firmes, valores que de la República principalmente, y ahí vamos a poder trabajar mucho todos más tranquilos. La verdad, veo con preocupación el futuro y veo con preocupación las elecciones y espero que aparezcan listas. Ojo, esto es una elección a diputados, por lo cual en cada provincia tendremos que buscar la gente para que sume la cantidad de diputados que nos permita hacer una tarea correcta en el Congreso. Mario, te agrego una pregunta a esto que estás mencionando. Bueno, vos fuiste candidato también. ¿Te quedó como alguna cierta decepción o no de la política, cuando la política se acercó a los dirigentes y a productores, porque después no se volvió a tener la misma cantidad de diputados, por ejemplo? Mira, yo creo que es bastante claro que aquellos que trabajaban internamente y pasaban a ser parte del partido político son los que se mantuvieron.
los que tuvieron una cierta independencia y votaban de acuerdo a sus principios, rápidamente fueron dejados de lado. Así que sí, creo que hay una desilusión con respecto a esa experiencia y creo que, bueno, hay que trabajar mucho en el Congreso con la gente que pueda tener los valores, vuelvo a decir, para defender una república que hoy está en problemas. Bueno, la siguiente pregunta que llega dice lo siguiente. ¿Qué sensación están teniendo del humor de las bases y se ven la intención de los productores de llevar adelante algún tipo de medida de fuerza? Esta pregunta es para Jorge Chemes y Matías de Velasco. Matías, ¿querés empezar vos y después le damos a Jorge? Dale. Mira, hay un hartazgo muy grande con respecto al gobierno. Hay cansancio, hay desilusión, hay preocupación acerca del presente y del futuro. Y no descarto una reacción del campo, una medida de fuerza contundente, clara, porque la paciencia se agota ya. La paciencia se está agotando y realmente es un gobierno que no padece de un autismo que muchas veces está disociado, no entiende qué es lo que pasa en el interior, no entiende cuál es la realidad, que es la realidad que quiere la mayoría de los argentinos. Están enfrascados en su proyecto, que muchas veces tiene algunas cuestiones reñidas con la Constitución. Entonces el campo, pero te vuelvo a decir esto, no solo el campo, sino la ciudadanía va a reaccionar, como de hecho pasa cuando se organizan todo este tipo de marchas. Jorge. Bueno, yo opino exactamente lo mismo que Matías. Yo creo que hay una necesidad manifiesta de tomar una decisión, una acción. A veces veo de que los productores quieren ser orgánicos y están expectantes para ver qué decisión tomamos nosotros a nivel de presidencia o de comisiones directivas de las entidades. Yo creo que esto es una caldera que lamentablemente está levantando presión, que en el momento que explote puede llegar a ser una acción histórica de las que hemos vivido desde el campo nuevamente. Así que no me extrañaría de que si este gobierno sigue tirando de la cuerda volvamos a tener una situación parecida, no digo que sea igual, pero sí con una expresión muy fuerte por parte, inclusive como dice Matías, no solo el sector del campo, sino creo que aquí se pueden llegar a expresar todos los sectores productivos de la Argentina que están en malas condiciones, ¿no? Esa es la realidad. ¿Esto se está hablando, Jorge, en el ámbito de la mesa enlace? Sí se habla y te diría que lo hablamos con mucha preocupación porque hay entidades que tienen que estar conteniendo a sus productores y a veces hasta tenemos, en el buen sentido de la palabra, lo voy a decir, cuidado, ¿no? Hasta presiones del sector de autoconvocados que se sienten identificados con alguna que otra entidad y nos manifiestan la necesidad de movilizarse y de generar acciones. Tal vez lo que nosotros buscamos es el ordenamiento de esas acciones, no salir a protestar y gritar despavoridos, porque creo que tirar cartuchos al aire y haciendo ruido y muy desordenadamente puede ser desperdiciar una oportunidad que, como digo, puede ser histórica. Pero sí es un tema que lo hablamos y lo tenemos siempre en agenda porque consideramos de que esto en algún momento, si no se solucionan las cosas, va a haber una manifestación muy importante. Le quería pedir a los tres, ya para ir cerrando esta charla y agradecerles que hayan participado, una reflexión final de lo que están viendo desde el sector y qué cosas les gustaría que de algún modo en lo inmediato puedan tratar de cambiar o algún deseo que tengan, también considerando que ya estamos acercándonos a fin de año dentro de no mucho tiempo más. ¿Querés iniciar vos, Mario, en este caso? Sí, bueno, ya que uno siempre espera y desea
que se pueda desarrollar la producción. Veía incluso entre los objetivos de este Consejo Agroindustrial Argentino es el aumentar la producción. Lo que pasa es que hay que tomar medidas. Hay un insumo básico que está faltando, que es la confianza. La confianza no está en los productores. También está la parte real, la económica, donde encontramos que hay insumos que están subiendo en dólares. Y bueno, todo esto realmente atenta contra el desarrollo del sector. Yo creo que el problema es mucho más grande que de política agropecuaria, que es un problema general del país, y que lo que tenemos que tener en claro es si queremos un país que crezca, donde generemos trabajo, donde generemos riqueza, donde cada vez más los ciudadanos puedan tener su opinión independiente y ser libres verdaderamente, o queremos un país que subsista mediante los sueldos que paga el Estado. Esta tiene que ver la propiedad privada, tiene que ver las libertades individuales y tiene que ver mucho algo que te toca a vos, Fernando, que es la libertad de prensa. En la medida que podamos tener estas cosas, que es el deseo mío para el año que viene, ojalá tengamos un país mejor. Muchas gracias, Mario. Matías, tu reflexión final. Vos hablaste de un deseo, entonces yo me voy a permitir desear, aunque a lo mejor sea una utopía. Yo quisiera que Argentina debiera transitar un camino hacia la seriedad. En Argentina necesitamos un sector político o un partido político que realmente entienda que el Estado está sobredimensionado en Argentina y que en Argentina se perdió la cultura del trabajo, de la dignidad y del esfuerzo. Entonces, todos esos políticos que quieren mantener sus privilegios a costa del populismo barato por el cual compran votos a cambio de monedas y esclavizando a la gente, porque es una forma de esclavitud en el siglo XXI, todo eso debe cambiar. Entonces, eso es lo que yo añoro. Añoro un país con respeto por las instituciones, un país en el cual el que anda por la banquina le caiga todo el peso de la ley y no lo salve nadie, ni siquiera los fueros. Ese es el país que yo quiero. Gracias, Matías de Velasco, presidente de CAROAP. Jorge Chemes, tu reflexión final. Yo diría de que históricamente el campo con la Argentina ha sido muy generoso, ha sido un sector que ha estado poniendo más de lo que podía poner en todas las crisis del país, que siempre estuvo a la altura de los acontecimientos y que fue la columna vertebral para sostener, como digo, las crisis y el devenir de todo este país. Lamentablemente no hay una visión clara, como decía, se lo mira nada más que como fuente de recursos fiscales. Este es un error que se ha venido incrementando a través de los años, esto no es nuevo, ni es exclusividad de ningún gobierno. Todos han ido a echar mano al campo y por supuesto muchos nos han criticado y nos han dicho de todo, pero cuando han necesitado los dólares siempre han corrido a buscar al campo para que los provea. Y esto está demostrando claramente de lo que significa el sector agropecuario para la Argentina. Yo creo que a pesar de todo el viento en contra, el campo ha crecido dentro de sus posibilidades, ha dado muestras de haber seguido luchando, pero la realidad es que en este país yo creo que las cuentas ya no dan más, yo creo que hay que aplicar el criterio de que no se puede gastar más de lo que entra, hay que ordenar definitivamente las cuentas y es la única solución para que este país pueda tener una salida digna. Yo aspiro a que la profundidad de la crisis, la profundidad de la crisis en la que estamos viviendo logre que los funcionarios o políticos que tengan que tomar decisiones en este país empiecen a aplicar el criterio y sentido común
y tengan de alguna manera un momento donde les brote la claridad para ver fehacientemente lo que hay que hacer. Todavía tengo alguna esperanza de que eso pueda ocurrir. Obviamente es lo que quisiera que ocurra y que definitivamente el país pueda tener una salida. Porque si esto no se logra, yo creo que tenemos un destino de desintegración muy, muy peligroso, donde podemos llegar a ser el ejemplo de lo que no hay que hacer a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado siguiendo esta charla virtual organizada por la Asociación Rural de Salliqueló en el marco de su exposición que está realizando en este momento. Tuvimos esta charla junto a Matías de Velasco, presidente de Carvap, Mario Llambías, expresidente de CRA, y Jorge Chévez, que recién estaba haciendo el cierre de esta charla. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, y mañana van a seguir las charlas organizadas por la entidad. Gracias a todos.